Bienvenidos a nuestro curso de Code 2. Acá vamos a explicarles los conceptos básicos del programa del lenguaje ensamblador para luego tener una pequeña práctica al final del curso. Aquí toda computadora, sin importar su tamaño o potencia, siguen los principios básicos: recibir instrucciones, procesarlas y producir resultados. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar cómo ocurre este proceso entre el procesador. El Code 2 o Computador Didáctico Elemental versión 2 fue creado precisamente con este propósito: abrir la caja negra del procesador y mostrar paso a paso cómo una instrucción se transforma en acciones reales dentro del software y hardware. Este modelo didáctico pertenece a la Universidad de Granada en España y es ampliamente utilizado en la enseñanza de arquitectura de computadoras y sistemas digitales. Su enfoque no es la potencia ni la velocidad, sino la compresión. Permite que los estudiantes experimenten en forma visual cómo una CPU ejecuta programas en lenguaje máquina, cómo los datos se mueven entre registros en memoria y cómo el flujo del control organiza toda la ejecución. Estudiar el Code 2 significa adentrarse en el corazón mismo del procesamiento digital y entender cómo piensa una computadora desde adentro. ¿Qué es el Code 2? El Code 2 es un simulador educativo que produce de forma fiel el comportamiento de un computador elemental. Fue diseñado con fines pedagógicos, con la intención de que cualquier estudiante pueda visualizar cómo un procesador real ejecuta las instrucciones de un programa paso a paso. Está basado en la arquitectura von Neumann, un modelo clásico en el que los datos y las instrucciones se almacenan en la misma memoria principal. Esto simplifica el diseño y ayuda a comprender uno de los principios más importantes de la informática: que todo, ya sean números, letras o comandos, se reduce finalmente a una secuencia binaria que la máquina interpreta como instrucciones. El Code 2 se compone de varios módulos: una unidad de control que interpreta las instrucciones, una unidad aritmética lógica, un banco de registros que almacena temporalmente los datos, una memoria principal de 60 kilobytes, y un conjunto de puertos de entrada y salida que permiten simular la interacción con el entorno. Gracias a su diseño simplificado y su entorno gráfico, ECODE se convierte en una ventana visual para entender cómo funciona internamente un procesador sin la necesidad de un hardware real. Objetivo principal. El objetivo principal y fundamental del COE 2 es fundamentar un aprendizaje activo y experimental de los conceptos de arquitectura de computadoras. En lugar de limitarse a la teoría, esta herramienta permite ver y manipular directamente lo que ocurre dentro del procesador: cómo se buscan las instrucciones, cómo se codifican y cómo finalmente se ejecutan. El estudiante puede escribir programas en lenguaje máquina, observar la secuencia de ejecución y ver cómo cambian los valores en los registros, la memoria y las banderas del procesador. Esto ofrece una visión tangible de ciclo de instrucción que consta de tres etapas: fetch o búsqueda, donde el procesador obtiene la instrucción desde la memoria; de codificación, donde se interpreta qué operación se realizará; execute, donde la aritmética lógica procesa los datos y actualiza los resultados. Además de que Code 2 promueve el desarrollo de habilidades analíticas y de depuración, ya que los programas pueden ejecutarse paso a paso, identificando errores de lógica, direccionamiento o control de flujo. De esta forma, el aprendizaje deja de ser teórico y se convierte en una experiencia interactiva donde el estudiante puede ver cómo las instrucciones cobran vida dentro de la CPU. Características principales. El Code 2 posee una estructura modular donde cada parte cumple una función específica, pero trabaja coordinadamente con los demás. Entre sus características más importantes se destacan la arquitectura von Neumann, como fue mencionada, que aquí dice que tanto los datos como instrucciones se almacenan en una misma memoria, lo que simplifica el flujo de direcciones y demuestra la esencia del procesamiento secuencial. Procesamiento de 16 bits. Todas las operaciones se realizan con palabras 16 bits, lo que permite manejar valores enteros con un signo, direcciones de memoria y operaciones lógicas dentro de un rango didáctico. Banco de registros. Dispone de 16 registros denominados R0 a RF. El registro RE actúa como stack pointer
manejando la pila y las llamadas a subrutinas. El registro RD se usa como registro de dirección, permitiendo acceder a la memoria. Los registros de tránsito se emplean para el almacenamiento temporal de datos o resultados. Unidad aritmética lógica. Ejecuta las operaciones de suma, resta, desplazamientos y lógica NaN, además de actualizar las banderas de estado. Banderas de estado. En las banderas de estado se encuentran cuatro que la Z o cero indica si el resultado fue cero, la S que es de sign determina si el resultado es negativo, la C de carry refleja si hubo un acarreo o hubo préstamo y la V de overflow que señala un desbordamiento en estas banderas, además de que permiten al procesador ejecutar saltos condicionales y decisiones lógicas. Unidad de control cableada. Decodifica las instrucciones sin microprogramación usando lógica combinacional para emitir señales directas de control. Esto ayuda a entender cómo la estructura física del hardware ejecuta decisiones instantáneamente. Visualización paso a paso. Gracias al entorno de ECODE se puede observar cómo fluyen los datos en los buses, cómo cambian los registros y cómo cada instrucción afecta al estado del procesador. En conjunto, estas características convierten al ECODE en una simulación completamente funcional de un microprocesador elemental, pero totalmente transparente y comprensible para el estudiante. Ventajas de COE 2. El COE 2 ofrece múltiples beneficios educativos y técnicos. Aprendizaje visual. Cada componente del procesador puede verse en tiempo real. Es posible observar cómo cambian los registros, cómo la memoria se modifica y cómo las banderas reaccionan. Relación directa entre teoría y práctica. Los conceptos que antes parecían abstractos como buses, ciclo de instrucción o acarreos se vuelven visibles y comprensibles. Simulación segura. No se requiere hardware físico, lo cual evita errores costosos y facilita la experimentación. Lenguaje máquina accesible. Permite escribir programas reales en código binario o ensamblador y ejecutarlos directamente. Desarrollo de pensamiento lógico. Al analizar instrucción y su efecto, el estudiante fortalece sus bases en electrónica digital y programación de bajo nivel. Finalizando con las ventajas, el COE 2 convierte lo invisible en visible. Cada instrucción, cada flujo de datos y cada bit se vuelven comprensibles dentro del entorno visual del simulador. Las desventajas o limitaciones. A pesar de sus múltiples ventajas, el COE 2 tiene limitaciones propias de su propósito académico. No busca velocidad ni realismo industrial, sino claridad conceptual. Su conjunto de instrucciones es reducido y carece de operaciones complejas como multiplicaciones, divisiones. Otra es que no incluye manejo de interrupciones ni arquitecturas de múltiples núcleos. Y la última es que aunque se ejecuta en un entorno gráfico, no puede interactuar con hardware físico. Estas limitaciones no son defectos, sino decisiones pedagógicas que hacen que COE 2, una herramienta simple pero precisa para enseñar los fundamentos que comparten todas las CPU modernas. La estructura interna del procesador COE 2. La arquitectura del COE 2 se divide en varios módulos, interconectados mediante tres buses principales: el bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control. Los más importantes son banco de registros. Cuenta con 16 registros de propósito general, R0 a RF. Los registros RE y RD son especializados. El primero actúa como puntero de pila y el segundo maneja direcciones de memoria activas. En el entorno ECODE, cada registro puede visualizarse en formato binario o hexadecimal. Visualizarse en formato, como anteriormente les había dicho, ¿verdad? Mostrando cómo los valores cambian tras cada instrucción. Unidad aritmético-lógica, ALU, es el motor matemático del procesador
Ejecuta operaciones como ADDS, SUBS, NAND, SHL, SHR y SHRA. Cada operación actualiza las banderas Z, S, C y B, permitiendo decisiones lógicas y saltos condicionales. Por ejemplo, si el resultado de una resta es cero, la bandera Z se activa, lo que puede provocar un salto de instrucción. La unidad de control decodifica el código binario almacenado en los registros de instrucción IR y activa las señales necesarias para que ALU, la memoria de los registros, trabajen coordinadamente. En el COE 2 es de tipo hardware, es decir, las decisiones se toman mediante lógica combinacional. Memoria principal consta de 64.000 palabras de 16 bits equivalentes a 128 kilobytes. Almacena tanto datos como instrucciones, cumpliendo el modelo de von Neumann. Usa el registro de dirección AR y el registro de datos de R para realizar operaciones de lectura y escritura sincronizadas. Puertos de entrada-salida ES. 512 puertos direccionables, 256 de entrada y 256 de salida, que simulan dispositivos externos como sensores o pantallas. Las instrucciones IN y OUT permiten el intercambio de datos entre el procesador y su entorno virtual. Contador de programas PC. Indica la dirección de la próxima instrucción a ejecutar. Tras cada ciclo se incrementa automáticamente asegurando la ejecución secuencial del programa. Pila o stack. Utilizada para almacenar direcciones de retorno durante subrutinas, es gestionada por el registro RESP bajo el principio last in, first out del LIFO. Las instrucciones CAL y RED muestran este comportamiento claramente. Reloj del, sis- reloj del sistema sincroniza cada operación del procesador en el entorno de code. Puede avanzarse paso a paso, lo que permite visualizar cada fase del ciclo de instrucción. Y por último, la interfaz visual del entorno de code muestra en tiempo real los valores de los registros, la memoria, los puertos y las banderas. Esto convierte la teoría en una simulación tangible del funcionamiento de una CPU. Gracias a esta estructura, el COE 2 logra reproducir con fidelidad el flujo interno de datos desde la instrucción de memoria hasta el resultado final en los registros. Contexto y relevancia tecnológica. El ECODE no solo es una herramienta académica, es una base conceptual para todo ingeniero o programador que desee comprender el funcionamiento real de un computador. Muchos de los principios que enseña, como el ciclo de las banderas de estado, son los mismos que aplican en procesadores modernos como MIPS, ARM o x86. Entender el CODE facilita luego comprender temas más avanzados como pipeline, caché, microprogramación o arquitecturas RISC. Además, el conocimiento del funcionamiento interno de un procesador es fundamental en diversas áreas. Sistemas embebidos, donde se programan microcontroladores similares al COE 2, desarrollo de firmware, donde se manejan registros y memoria a bajo nivel, optimización de software, ya que conocer cómo trabaja la CPU permite escribir programas más eficientes. Diseño digital y electrónica, para quienes desarrollan hardware, lógico o simulaciones. En conclusión, eh, finalizando con este tema, el E-code es mucho más que un simulador, es un puente entre la teoría y la realidad. Permite observar cómo un conjunto de bits se convierte en acciones como los registros, colaboran con la ALU y cómo cada instrucción afecta el estado general del procesador. Gracias a su diseño transparente y su entorno visual, el estudiante puede comprender conceptos que de otro modo quedarían como ocultos en el interior del hardware. Dominar el ECO 2 es comprender la esencia del procesamiento digital
La interacción precisa y coordinación entre datos, control y tiempo. Y eso convierte al ECO E2 en una herramienta invaluable para todo futuro ingeniero que quiera entender cómo realmente piensa una computadora.